sin más preámbulo, mis hermanos, quisiera poder ya comenzar esta serie de mensajes que tenemos para, para el día de hoy, empezando con la depravación total. Que el Señor nos bendiga y pueda ser de mucha edificación para todos nosotros. Podamos ser bendecidos por esta serie de mensajes que la intención y el deseo es que podamos amar más a nuestro Dios, amar más a nuestro Salvador, conocerlo más y que cada persona que pueda escuchar esta temática sean muy bendecidos. También, mis hermanos, antes de comenzar quisiera resaltar que estas exposiciones no están preparadas desde nuestras ideas subjetivas, sino desde la inerrante palabra de Dios, ya que lo relevante, como siempre hemos entendido, que no somos nosotros mismos, sino que es lo que Dios dice de nosotros. Así que empezamos. El primer tema de esta gracia y fundamento es la depravación total o corrupción radical. Veremos a través de varios puntos a qué nos referimos con este término depravación total. A través de la exposición iremos observando cómo esta doctrina, fundamentada en la palabra. Finalmente, veremos qué implicación práctica tiene para nosotros abrazar esta verdad divina. Comenzaremos viendo que entendemos por depravación total. Entonces, como ya sale en la pantalla, veremos el término depravación total. ¿Qué significa? Así que este término, mis hermanos, hace referencia al efecto del pecado en la totalidad de la persona. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y eso trajo consecuencia a toda la humanidad. Fuimos afectados en nuestro intelecto, voluntad, emociones, etc. Ahora vemos, mis hermanos, el primer encabezado que tenemos, el segundo ya, la distinción entre total y absoluto. Antes de seguir más adelante, para evitar confusiones, es importante, mis hermanos, también que hagamos una distinción entre depravación total y depravación absoluta. El término absoluto puede dar a la idea de que la condición moral del hombre ha alcanzado su máxima capacidad de maldad. Entonces, la doctrina de la depravación total, sin embargo, no enseña que el hombre es todo lo malo que puede llegar a ser. Al revisar en la historia, incluso los hombres más malvados, con toda probabilidad, tenían algún patrón de conducta que no era completamente malo. Quizás alguno de ellos amaba a su madre e incluso es probable que hayan sido amables con ella. Entonces el término depravación total difiere de la depravación absoluta, puesto que la depravación total se refiere al efecto del pecado en la totalidad del ser humano. Dicho esto, mis hermanos, vamos a nuestro tercer encabezado, lo que Dios dice y lo que nuestra cultura enseña. Nuestra cultura, mis hermanos, está dominada por el humanismo y eso lo vemos a diario. Y persiste en creer que el pecado es externo a nuestra naturaleza. Insiste que la maldad reside en la periferia de nuestro carácter y apenas lo roza, que nunca penetra nuestro centro interior. Pero esto está muy lejos de la realidad.
como cuando vemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, vemos a los fariseos lavando muchas veces sus manos. Y ellos les decían que esto era para no contaminarse. Entonces ellos insistían en que lo de afuera contaminaba al hombre. Y Jesús les dice que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino que el hombre en sí mismo está contaminado desde su interior. Podemos ver entonces que el pecado surge desde el centro de nuestro ser, fluye desde lo que la Biblia llama corazón, que no es ese músculo que bombea sangre a nuestro cuerpo, sino el núcleo de nuestro ser, tal como vemos el ejemplo de un árbol enfermo, produce un fruto enfermo, así el pecado fluye de nuestra naturaleza depravada a corrupta. Entonces, mis hermanos, esto tiene que quedarnos claro que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Repetimos, mis hermanos, para que lo entienda. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra condición real. Entonces, echémosle un vistazo, mis hermanos, a la historia. ¿Qué dice acerca de lo que venimos hablando, de esta depravación total? Grandes hombres, pensadores, teólogos, hace muchos años atrás ellos investigaron en la escritura, analizaron en cuanto a esta condición del hombre. Y vemos en este caso veremos dos hombres influyentes en los siglos pasados, cómo abordaron ciertos temas. Por ejemplo, vemos a Agustín, vemos a Pelagio, que cada uno tenía su postura. Pero a lo que a nosotros nos importa es lo que la Biblia nos enseña de todo esto. Pero igual debemos entender que hubo mucha influencia a lo largo de la historia, entonces por eso analizaremos estos puntos. El tema de la corrupción moral del hombre dio a luz a la controversia entre Pelagio y Agustín. La controversia tuvo lugar en el siglo IV y giraba principalmente en torno a la doctrina del pecado original. Esta, mis hermanos, no se refiere al primer pecado de Adán y Eva, sino a la consecuencia, al resultado de ese primer pecado. ¿Qué postulaba Pelagio? El monje Pelagio afirmaba y promovía que el primer pecado de Adán y Eva no tuvo consecuencias que involucren al resto de la humanidad, sino solo ellos mismos. Es lo que promovía Pelagio, que solamente el pecado había afectado solamente a la pareja, Adán y Eva, pero al resto de la humanidad no lo había afectado. Para Pelagio no había una transmisión hereditaria de la naturaleza pecaminosa y de culpa. Por ende, no hay cosa tal como el pecado original. Las personas serían básicamente buenas y su voluntad o albedrío sigue siendo completamente libre sin ninguna predisposición a la maldad. Entonces vimos esa postura que él tenía. Él no creía que ese pecado traspasara la humanidad. Entonces, pero por su parte Agustín, el obispo de Hipona, lo que los católicos conocen como San Agustín, él planteaba que el pecado es universal y que la humanidad es una masa de pecado. El hombre es incapaz de alcanzar el bien sin la obra de la gracia de Dios. Y con respecto a la voluntad o albedrío del hombre, Agustín distingue el estado moral del hombre de la siguiente manera. Antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Y después de la caída,
el hombre es incapaz de no pecar. Es decir, solo somos capaces de pecar. Entonces, vemos cómo a través de la historia, después en el sínodo de Cartago, en el 418, Agustín fue condenado. O sea, Pelagio. Pelagio fue condenado en el sínodo de Cartago en el 418 y en el siglo XVI el Concilio de Trento dejó claro que el pelagianismo es una grave distorsión al concepto bíblico de la caída. Entonces, para continuar, mis hermanos, veremos algunas consecuencias de la caída de Adán y Eva. Ya habiendo definido lo que entendemos por depravación total y revisado brevemente este aspecto histórico que hemos visto, cómo esto se desarrolla en la humanidad, cómo tiene sentido ahora en la humanidad y cómo causó grandes estragos también en el ser humano. Y tenemos como primera consecuencia una mente imposibilitada, entenebrecida y cegada. El ser humano, mis hermanos, está imposibilitado para entender el mensaje del Evangelio. Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, donde es que radica la incapacidad del hombre al decir que el hombre natural no percibe, es decir, no acepta, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locuras, ya que éstas se disciernen espiritualmente. Este hombre puede entender la gramática, la palabra, el idioma, pero no el espíritu detrás del mensaje. Y nosotros nos pudiéramos muchas veces acordar de cómo nuestra vida también ha girado en torno a esto, de ver cómo quizás alguno antes de venir al Señor se preguntó qué cosas dicen los cristianos, o sea, ¿qué están hablando estos locos? Muchas veces hemos escuchado, y sobre todo cuando usted presenta el mensaje del Evangelio, una vez me dijeron a mí, ¿quién es Dios? ¿Qué es eso? Entonces vemos que la caída causó tanto estrago que hay la mente imposibilitada, entenebrecida, está cegada. O sea, el hombre natural dice que no percibe, mis hermanos, las cosas del Espíritu, el hombre sin Dios, el hombre no regenerado. Entonces pueden entender ciertas cosas, pero no el Espíritu detrás del mensaje. Podemos entender que solo el hombre regenerado que tiene el Espíritu de Dios, por medio de ese Espíritu, puede discernir lo que de otra manera no podría. Entonces, en segundo lugar, tenemos como consecuencia de la caída el corazón endurecido, o corazón de piedra, como lo llama el profeta Ezequiel en el capítulo 11 y 19. Entonces, ya que ese corazón, mis hermanos, no tiene deseo por las cosas de Dios, y mucho menos por Dios mismo. Vemos que su voluntad quedó esclavizada al pecado al punto que el pecado lo domina. Entonces Pablo llega a declarar en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, puesto estos se oponen el uno al otro de manera que no puedes hacer lo que deseas. Esta última frase es muy reveladora. Es el motivo por el cual Pablo exclama, porque hago lo que no entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que mora en mí. Es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está en mí. El querer está en mí, pero no el hacerlo.
Entonces es una lucha, mis hermanos, descrita por Pablo, ocurre aún después de haber nacido de nuevo. La carne luchará por lo que quiere hacer hasta el día que muera, porque la carne no es redimible hasta que muera. Posteriormente a la resurrección tendremos cuerpos glorificados. Lo que por ahora podemos hacer con nuestros deseos pecaminosos es disciplinarlo. De ahí que Pablo, al correr su carrera cristiana, dice que él golpea su cuerpo, lo hace su esclavo, porque la única forma que tiene para disciplinar esa naturaleza, esos deseos pecaminosos, es bajo el conocimiento de Dios, bajo el Espíritu de Dios, bajo su palabra. Y él dice que con esas herramientas puede correr esa carrera cristiana, puede tener disciplinada su naturaleza que se revela día tras día contra él. Y golpea su cuerpo y lo hace su esclavo. Entonces, y el último encabezado de estos efectos de la caída, también tenemos que somos afectados desde la concepción. Ese gran salmo que siempre lo hemos visto, ya lo hemos aprendido en el Salmo 51, en el versículo 5, donde dice, expresa de esta manera: he aquí en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde antes de nacer. Sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces, muchas veces, mis hermanos, no nos damos cuenta de esta terrible realidad que nos caracteriza del vientre de nuestra madre. Eh, los hermanos dicen que no se escucha, que se fue el audio. Hermano, ¿me escucha usted? Dios. Ya volvió. ¿Sí? ¿Volvió? Ya, entonces estamos viendo que somos pecadores desde la matriz. No necesitamos nada más para pecar. Todos somos concebidos como personas pecadoras, desde la matriz, de ahí, de la concepción. Entonces no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta de esta terrible realidad que nos caracteriza desde el vientre de nuestra madre, puesto que el corazón es engañoso más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo puede comprender? ¿Quién te dijo? Entonces observamos a través de la Biblia que el corazón del hombre está endurecido, está imposibilitado, está entenebrecido, está cegado. A la verdad, vemos, está imposibilitado, mis hermanos, de poder, a causa de esta depravación, de poder eh, alcanzar buscar a Dios por sus propios méritos. No puede, está imposibilitado, está entenebrecido. Entonces vemos las manifestaciones también de esta depravación en el ser humano. Eh, y como nuestro primer encabezado es el deterioro. Cuando observamos la historia bíblica, mis hermanos, después de la caída, eh, usted puede analizar los primeros pasajes de Génesis, principalmente en Génesis 6:5, vemos,
usted puede analizar esa escritura, vemos que la condición moral del hombre comenzó a deteriorarse. Y rápidamente hasta el punto que antes del diluvio, la práctica del pecado era el estilo de vida del hombre. Vemos que en Génesis 6:5, por ejemplo, dice que vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del hombre, es decir, su intención y los pensamientos de su corazón, es de continuo al mal. Cabe destacar, mis hermanos, que el hombre llegó a este estado sin la presencia de internet o de páginas pornográficas, sin la presencia de drogas, sin nada de lo que consideremos hábitos que han dañado a esta sociedad. Hoy en día eso es lo que vemos, que cómo daña cada día estas cosas, pero en ese momento no había nada, sino que vemos que se manifestaba la condición real del hombre. Entonces esa condición fue la que hizo Dios que juzgara a la humanidad y que trajera el diluvio. Y también vemos el apóstol Pablo de una manera extraordinaria cómo encierra todo esto de la depravación total del hombre en Romanos capítulo 1, desde el verso 21 en adelante. Y lo leeremos, mis hermanos, con detención, lo leeremos, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que practican. Es así como el apóstol Pablo nos enseña en Romanos a esa iglesia, de acuerdo a este pasaje. Todo comenzó cuando el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, lanzándose así hacia la idolatría. La aceptación de la mentira en lugar de la verdad llevó al hombre a cambiar la imagen de Dios, al Creador, al que es Creador del cielo y la tierra. La cambió por incorruptible, por imágenes de animales. Su degradación moral fue tan grande que Dios los entregó a sus propias pasiones y les permitió tener los deseos de su corazón. Y como vemos, dice 3 veces que Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Entonces podemos entender el espiral del pecado no tiene fin. Vemos que el hombre ha llegado a practicar sexo con animales,
Y bueno, en cierta medida, esto no debería llegar a sorprendernos, mis hermanos, ya que esto no es más que el resultado de la oscuridad de la mente y el endurecimiento del corazón. Nada más que es esto, mis hermanos. Nada de esto debería sorprendernos, aunque sí nos sorprende. Entonces ahora, en algunos puntos veremos la incapacidad del ser humano también para buscar a Dios, cómo afectó también esta depravación, esta caída, la incapacidad de que la persona, el ser humano, busque a Dios. Entonces, como ya hemos visto, la total depravación del hombre implica también que éste es incapaz de elegir a Dios. Y esto precisamente se debe al impacto de la caída de Adán y Eva. Y como dice en Romano, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo cita aquí el Antiguo Testamento en el Salmo 14, versículo 13 y el Salmo 53 del 1 al 3. Entonces, comúnmente, y esto nos pasa a todos, mis hermanos, cometemos el error de ver a una persona acercándose y diciendo que él está buscando a Dios. Y en realidad, mis hermanos, que nosotros, si viéramos con los ojos del Señor, realmente nos daríamos cuenta es que Dios está orquestando todo para que la persona le busque, para acercarlo, para llamarlo. Y es así, mis hermanos, como muchas de nuestras experiencias podemos decir es que Dios trazó nuestro camino para llegar a Él. Y por eso vemos en Jeremías, dice, desde lejos se le apareció el Señor diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te ha traído con misericordia. Es Él, mis hermanos, es Él que trae a la persona, porque el hombre está incapacitado. También podemos ver en la parábola de de las 100 ovejas. Es el pastor quien sale a buscar a la oveja perdida y no es al revés. Entonces vemos que en algunos casos no nos interesa creer esta verdad, no la tomamos en cuenta porque lo que queremos realmente es el crédito. Eso es lo que queremos. No, creemos que la verdad que esta naturaleza y se nos ha enseñado en nuestra vida a ganarnos todo, a hacer todo por nosotros mismos, a valernos por sí mismos. Entonces pensamos que nosotros somos los que realmente hemos buscado a Dios. Pensamos que nosotros somos los que, y sin embargo podemos ver que es Dios, mis hermanos, que Él busca, que Él recoge, que Él llama. Y y es así como ha sido. Entonces, mis hermanos, también podemos ver que en las Escrituras, Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 25 y 26, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y escape del lazo del diablo del que han estado cautivos para hacer su voluntad. Podemos concluir que es Dios le da el arrepentimiento y lo conduce al conocimiento de la verdad. Así pasamos a nuestro segundo encabezado que dice, el hombre tiene su naturaleza atada al pecado. Y para esto, mis hermanos, les explicaré un breve ejemplo de un pastor que se llamaba Steve Brown, y ha sido un poco para explicar este ejemplo, para explicar de cierta manera este punto.
Por ejemplo, alguien, lo que habla esta historia, dice que alguien compró un gallinero para hacerle un estudio y dice que la persona que hizo la compra, que ellos lo limpiaron extremadamente bien, que incluso usaron vapor, lo pintaron, lo dejaron extremadamente hermoso, bonito, bien presentado. Pero un mal día de lluvia, aún, mis hermanos, se podía distinguir lo que era antes, un gallinero. Entonces el pastor Brown, él decía que ocurre igual con la persona. El Señor lo lava con la sangre de Cristo, pero en un mal día todavía se puede ver de dónde lo sacó Dios. Gracias al Señor que nosotros intermitentemente en un mal día hemos dejado de ver de dónde salimos a causa de esta naturaleza. Pero lo más maravilloso es que Dios nos da en su gracia muchos días buenos. Entonces vemos en su gracia y en su misericordia, mis hermanos, que eh, también podemos ver que vemos dentro de nuestra incapacidad que nuestra voluntad no se mueve hacia Dios. Y esto es porque nuestra mente no se lo permite, según vemos en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 7, que nuestra mente está puesta en la carne, es por ende enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Le es imposible, no puede hacerlo, no tiene el deseo de hacerlo y tampoco puede. Y es ahí como un ejemplo de Charles Spurgeon. Nos ayuda a entender que nuestra voluntad no se mueve hacia Dios con el siguiente ejemplo. Vemos una madre con su bebé en sus brazos. Ustedes le dan un cuchillo y le dicen que le dé al bebé una puñalada en el corazón. Ella responde, en verdad, no puedo. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella podría si quisiera. Tiene un cuchillo y tiene al niño. El pequeño está indefenso y la madre tiene la suficientemente fuerza en su mano para darle una puñalada. Pero tiene mucha razón cuando dice que no puedo hacerlo, porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Ese es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Su naturaleza se revela a esa idea porque nada detesta más que la gloria y el señorío de Dios. Entonces, mis hermanos, habiendo visto la imposibilidad del hombre para buscar a Dios y comprendiendo que todo su ser fue afectado por el pecado, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es que hay muchas personas que hacen cosas a las que pudiéramos llamar buenas obras? Y es ahí donde pasamos a las supuestas buenas obras. ¿Cómo debemos entender que hayan personas que hacen supuestas buenas obras a la luz de lo que dice Romanos 13:12? No hay ninguno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Acaso no vemos a diario que personas que no se relacionan con Dios realizan muchas buenas obras? Entonces es ahí donde los reformadores lucharon con esta pregunta a la luz de la verdad bíblica y reconocieron que las personas son capaces, aún en su condición caída, de realizar obras de virtud civil, como ellos las denominaron. Con, con virtud civil se refieren a obras exteriormente, obras que exteriormente se conforman a la ley de Dios. Aún en su condición caída, los seres humanos pueden abstenerse de robar o pueden hacer muchas obras de caridad, pero estas obras no se consideran buenas en un sentido absoluto. Cuando Dios evalúa las acciones de las personas,
no solo considera el acto externo, sino también que hay una motivación detrás del acto. Las atenuantes aquí es si estas obras supuestamente buenas las hacemos en Dios y para su gloria, o la intención es su interés propio. La realidad detrás de las obras de virtud civil siempre el interés es el propio. En una conclusión, si una obra exteriormente se ajusta a la ley de Dios, pero procede de un corazón alejado de él, no puede ser considerada como buena obra. La totalidad de la acción, incluida la inclinación del corazón de la persona, es puesta bajo el escrutinio de Dios. En tal caso, la supuesta buena obra del hombre caído resulta totalmente insatisfactoria. Es ahí donde también podemos ver a Jesús enseñándole a sus discípulos acerca de que ellos pudieran mostrar sus buenas obras y que las personas puedan glorificar a Dios. Es ahí donde toma valor la obra, cuando tiene fundamento en el mensaje del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, en avanzar para la obra del Señor, en darle gracias a Dios. Ahí resulta una obra que Dios está considerada bajo el amor detrás de Dios. Entonces, ya mis hermanos, para concluir en esta primera exposición de nuestra serie Gracia y Fundamento, hemos visto una breve introducción de qué es la depravación total y una mirada a la historia en cuanto a la llamada controversia entre el monje Pelagio y Agustín, el obispo de Hipona. Vimos también las secuelas del hombre después de la caída, las manifestaciones de la depravación total en el ser humano, su incapacidad de buscar a Dios y las supuestas buenas obras del hombre caído. En resumen, la depravación total significa que nuestra rebelión contra Dios es total. Todo lo que hacemos en esta condición rebelde es pecaminoso. Nuestra incapacidad de someternos a Dios o de reformarnos a nosotros mismos es total y por tanto merecemos el castigo eterno. Si creemos que somos básicamente buenos o que no estamos en enemistad contra Dios, nuestra comprensión en la obra de Dios en la salvación será defectuosa. Por eso es que debemos humillarnos bajo la terrible verdad de nuestra depravación total y así podremos apreciar la maravillosa obra de Dios. El objetivo, mis hermanos, de esta temática no es deprimirle, ni menos desalentarle, sino profundizar en nuestras experiencias con la gracia de Dios. Conocer la gravedad de nuestra enfermedad hará que todos nos asombremos más de la grandeza de nuestro médico. Conocer qué tan pecadores somos nos hará mirar con tanta misericordia al Dios que nos rescató. Nos dejará maravillado por la constante y generosa gracia y paciencia de Dios para con todos nosotros. Al abrazar estas verdades, la manera en que adoramos a Dios y nos relacionamos con los demás, aun con nuestros enemigos, debe ser profundamente afectada al lograr comprender la gravedad de nuestra depravación y el perfecto, gran amor a Dios. Así que, mis hermanos, le invito a la siguiente exposición el próximo miércoles,
para que podamos ver que necesitamos con urgencia a alguien que nos eligiera, alguien que nos buscara, alguien que tuviera misericordia de nosotros. Así que le invito, mis hermanos, a la próxima clase, a la próxima temática del próximo miércoles. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por toda tu bondad, tu misericordia, por poder realizar esta serie de mensajes donde tú nos has permitido poder encontrar en estas doctrinas de la gracia esta salvación tan grande del hombre, donde él no tiene absolutamente nada de participación, Señor. Gracias aún por nuestra condición que es de maldad, de corrupción, de pecado, que vemos cómo tú nos has mirado con misericordia. Vemos cómo tú, un Dios tan grande, vino a morir por nosotros y regalarnos una salvación eterna. Gracias, al ver nuestra enfermedad, corrimos a tus brazos para darte las gracias por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, Señor. Bendiga a todos mis hermanos que pudieran escuchar y que sea pueda ser de gran bendición para ellos también esta exposición. Te ruego misericordia por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.